En esta semana del Corazón de Jesús hemos querido que esté representado también el año paulino, que este año pues culmina el día 29 de junio y por tanto hay alguna sección en la que está dedicado a algunas charlas al tema de San Pablo y algunos temas centrales de la vida de San Pablo. Entre ellos este que he tratado hoy, que está titulado "Este es vuestro culto espiritual, la liturgia en San Pablo". Es una cita de la Carta de los Romanos 12:1, muy interesante porque San Pablo está explicando el sentido que tiene para él no solo el culto y la liturgia, sino la vida cristiana. Y lo que he tratado de hacer en la charla es partir un primer punto del Pablo judío al Pablo cristiano, como Pablo, al ir a Jerusalén precisamente para estudiar con el gran sabio y doctor fariseo Gamaliel, entra en contacto con la liturgia del templo, la liturgia sacrificial del templo, y eso le impacta incluso para su lenguaje, para hablar del misterio cristiano. Emplea también el lenguaje cultural judío del templo de Jerusalén. Y cómo al conocer a Cristo, esa vocación que le une al misterio de Cristo, él descubre al Cristo que se entrega, al Cristo que se ofrece por los demás, ¿no? El sacrificio de Cristo. Y por tanto, si él tiene una vocación de unión con Cristo, sabe que el sacrificio de Cristo tiene que ser también el sacrificio de su propia vida. Es el sacrificio de San Pablo. Entonces este es un primer punto del Pablo judío al Pablo cristiano y cómo esa llamada a unirse con Cristo le lleva también al sacrificio de su propia vida. Después he comentado 3 textos fundamentales de 3 elegidos de sus escritos en los que habla eso. Para él la existencia cristiana, la vida cristiana es la ofrenda de sí mismo. Este es vuestro culto racional, vuestro culto santo, agradable a Dios. Ofreced vuestros cuerpos como una ofrenda a Dios Padre, ¿no? Y no solo él mismo se ofrece, sino que su ministerio de evangelización, de gran predicación por todas las partes, lo convierte también en una liturgia. Es decir, su vida, su ministerio evangelizador es una liturgia, un culto a Dios Padre. Y finalmente, pues un texto que está tomado de Filipenses y de la segunda carta a Timoteo, en el que también, retomando el lenguaje pagano, porque él es un judío, pero que de ciudadanía romana, pero viviendo en un contexto griego pagano. Y entonces él conocía también los cultos paganos y también había sacrificios en el culto pagano, que sobre todo era la libación. Es decir, la libación era derramar o vino o agua o sangre o aceite o leche, ¿no?, sobre los altares y las ofrendas, las víctimas de animales que se tenían. Entonces él dice ya muchas veces, sobre todo al final de su vida, yo ya estoy preparado para ser derramado en libación. Es decir, él conceptúa su vida como un sacrificio, también de libación al final de la propia vida. ¿Qué es lo que va a derramar Pablo? Su propia sangre, ¿no? Entonces, y con eso pues culmino la charla en una tercera parte, concluyendo sobre todo lo primero, que para Pablo la vida cristiana, el sentido de la vida cristiana es la ofrenda de la propia vida como un sacrificio agradable a Dios, como una liturgia existencial. Y desde esta clave él pues plantea todo. No es una profesión que tiene 8 horas, no, toda la vida, desde el principio del día hasta el final del día y todos los días de la vida, es una ofrenda a Dios Padre, como el mejor de los cultos, la mejor de las liturgias, la mejor de las alabanzas al Señor. Para mucha gente hablar en estos términos de sacrificio, de entrega, pues efectivamente tiene una connotación negativa, es decir, es como algo dolorista, como algo masoquista. No, nosotros no buscamos el sufrimiento, como Cristo tampoco buscó el sufrimiento. Cristo acepta el sufrimiento y la muerte en cruz. Él dice antes de padecer en Getsemaní, en el huerto de los olivos, pase de mí este cáliz. Es decir, como humano se resiste, no quiere el dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él acepta el dolor, y yo creo que esta es la enseñanza de Pablo. Pablo no quiere que seamos masoquistas, que nos gocemos en el dolor, no, lo aceptamos con la paciencia cristiana, con la resignación cristiana. Es decir, para nosotros tiene el sentido que nos da Cristo. Es decir, aquel que acepta el dolor sale madurado, purificado. Es un medio de santificación, de purificación, de redención. Y entonces para nosotros no buscamos el dolor, pero al aceptar el dolor crecemos interiormente y somos santificados por medio de él. Claro, es decir, uno de los problemas que tenemos actualmente es que hemos ido convirtiendo
podríamos decir así, pues en un cristianismo light, es decir, un cristianismo pues cómodo, a veces burgués, demasiados instalados, ¿no? Y lo que Pablo está planteando con este espíritu que él nos da en sus cartas, sobre todo, es que el sacrificio tiene un sentido y una connotación de servicio, pero de un servicio de entrega, de donación de uno mismo. Este es el sentido de sacrificio, ¿no? Por el bien de los demás. Entonces, yo estoy dispuesto a ofrecerme, a sacrificarme, a entregarme por hacer bien a los demás. No por sufrir yo, por hacer bien a los demás. Por eso es un sacrificio de donación, es un amor de donación, un amor de entrega, un amor de servicio. No es un amor interesado, aprovechado, egoísta, todo lo contrario. Y la vida cristiana para el cristiano que está unido a Cristo se convierte en el sacrificio del mismo Cristo, en la donación del propio Cristo, que es lo que actualiza el misterio de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada por vosotros, para bien vuestro.